Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, a donde quiera que ustedes nos estén observando. Bienvenidos nuevamente a mi canal, al canal de Carlos Guzmán. Y en esta ocasión, como ustedes están viendo, tengo mucho gusto y nuevamente de presentarles a mi amigo Guillermo Galindo desde Alemania. Ya han pasado algunas semanas por cuestiones personales mías que no había yo tenido la continua comunicación muy bonita, muy apreciada y admirada con Guillermo. Así es que reiniciamos nuevamente este contacto. Guillermo, muchas gracias nuevamente por estar aquí en mi canal, por tu tiempo, desde luego, y vamos a empezar con esta nueva presentación de la esfera de Buga, pero si antes tienes algo que comentar, adelante, te cedo la palabra, Guillermo. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación nuevamente y saludos, como siempre, a todos tus seguidores, a todos los cibernautas. No sin antes recordarles, pues, esa aprobación que necesitamos, ese famoso like y sobre todo que compartan para que este conocimiento no se quede, pues, en el librero, ¿no? Sino que se expanda el conocimiento y que la gente vaya haciendo conciencia acerca de estos fenómenos. Hoy se rumora que este año va a ser el año de la revelación. No sabemos si por ahí los vecinos del norte donde tú estás o aquí en Europa o inclusive acá con el país del oso se van a animar o inclusive los de los ojos rasgados se van a animar a desclasificar por fin después de tantas décadas, después de que el Pentágono admitió que este fenómeno es real, aunque no lo dijo abiertamente. Y ahora con la película que viene de Steven Spielberg, estamos todos en el suspenso acerca precisamente de cómo es posible que se dé esta revelación. ¿Cómo lo ves, Carlos? Pues mira, yo sinceramente tengo, no tengo expectativas de que si se llegase una revelación por cualquiera de las tres grandes potencias. Así es que, de hecho, desde que empezó la primera audiencia en los Estados Unidos, ahí con los tres principales am, mm, gentes de la milicia del Pentágono, eh, pues vamos, sí, sí, fue muy importante porque fue una audiencia pública, pero vamos, quizás lo muy llamativo hubiera sido, miren, aquí está la fotografía, aquí está el ovni estrellado. Entonces, son testimonios, sobre todo, por ejemplo, el de David Grush, que dice, sí, yo he escuchado, sí, yo he hablado, sí, yo he visto, pero no lo comparte por obvias razones, porque Estados Unidos siempre ha sido así desde la década de los 40, ganó la Segunda Guerra Mundial, fue una potencia mundial, es una potencia mundial y quiere seguir conservando sus privilegios como potencia mundial. Entonces, yo mismo estando en los zapatos de los militares, seguramente que hubiera actuado como lo han hecho ellos. Entonces, no tengo yo muchas expectativas, pero bueno. Bueno, ya ves que se rumora que existe un convenio entre los líderes del planeta y estas especies no humanas, precisamente para la revelación, para la desclasificación por razones de acuerdos. Pero bueno, ya lo veremos si es ahí donde entra la importancia de la esfera de Buga, el poder validar si efectivamente esta es una prueba de la existencia de inteligencias no humanas. Y el día de hoy pues tenemos el compromiso de continuar con la propuesta del análisis de la esfera de Buga, una propuesta que desde mi punto de vista pues tiene que ser muy objetiva, muy neutral, pero también que deje de ser subjetiva y que pueda concentrarse en objetivos que realmente sean coherentes y congruentes.
Entonces, el día de hoy nos vamos a abocar al tema ya hablamos nosotros de la fuente, mucho antes de eso hablamos de los escritos o de lo que está grabado, ya hemos hablado, repito, de la fuente de poder, y ahora nos vamos a concentrar en un bloque muy interesante que es el de sensado. Entonces vamos a enfocarnos, a abrir nuestra mente a qué es lo que nosotros entendemos en este momento en nuestra tecnología, en nuestra maquinaria, qué es el sensado, y de ahí vamos a abrir las expectativas a qué posiblemente en el caso de que resulte veraz, en el caso de que resulte que efectivamente es un objeto no humano, qué es lo que te podríamos esperar en torno a un futuro cercano, a qué podríamos encontrar en la esfera de Buga. ¿Qué te parece, Carlos? De hecho, todo lo que siempre has expuesto, no solamente de la esfera de Buga, son conocimientos que en lo particular aprecio, porque precisamente nos abres la mente hacia otros caminos que aquí mismo, en la Ciudad de México, pues no han visualizado, así es que seguramente que será muy interesante ver esta tu nueva presentación de la esfera de Buga. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente, vamos a enfocarnos en el sensado y vamos a ver qué significa esto. Pues entonces seguimos con el ciclo de automatización, ya empezamos desde la primicia de que la esfera de Buga debe ser un autómata, que significa en sí tecnología o maquinaria avanzada, inteligente, y que tomamos el modelo francés de lo que es los sistemas de automatismos desde el punto de vista francés. ¿Cuáles son los bloques que debe contener un automatismo? Entonces ya la ocasión anterior hablamos de la energía y la fuerza y hoy nos vamos a concentrar en el siguiente bloque que es el sensado, ¿sí? Un automatismo, la inspiración vino precisamente de los seres vivos, cómo somos independientes y cómo nos dirigimos. Entonces vamos a enfocarnos en este punto, cómo funciona, ¿sí? Entonces nos vamos a la siguiente. Pues bien, el sensado, ¿sí? Se basa precisamente en definir un sistema que consta de un dispositivo o todo dispositivo o medio que percibe o mide cualquier variación en su entorno, o sea, lo que está ocurriendo. Y este concepto, sí, es parte de la analogía de imitar nuestros cinco sentidos. Es decir, el poder palpar, que significa directamente sentir la presencia de un objeto cuando nosotros palpamos. El poder ver, que a través de medios ópticos podemos darnos cuenta que algo está aconteciendo. ¿Sí? El paladar, que nos da la noción, por supuesto, del sabor, a qué sabe, y esto se puede relacionar en el medio científico e industrial con la medición del pH del agua o de los líquidos, ¿sí? Ahí podemos más o menos relacionarlo. En el caso del olfato lo podríamos relacionar, por supuesto, donde viene el olor y se puede también relacionar con los medios a los cuales percibimos nosotros la presencia de un gas. Ajá. Y en el caso del oído lo relacionamos con lo que escuchamos, que tiene que ver con el sonido, que es el espectro electromagnético dentro del rango de lo que podemos escuchar, ¿no? Entonces, esto básicamente se une en donde nosotros procesamos en nuestro cerebro esta información y esto nos va a dar una tendencia o intuición de qué es lo que está ocurriendo en cada uno de las experiencias que estamos teniendo a través de esta alimentación. Por eso nosotros lo llamamos sensado y relacionamos lo que es la ciencia de la metrología y la instrumentación y vamos a sumergirnos en estos términos. Así pues, nosotros tenemos una percepción de la realidad de acuerdo a nuestros cinco sentidos
Y recordemos que para accesar al quinto sentido, las tradiciones ancestrales, como el caso de nuestros ancestros, los mayas, los aztecas, así también como en otros continentes, los mismos chinos, los mismos hindúes, hablan de poder desconectarse de los cinco sentidos para poder entrar en un estado de meditación profunda y de esta manera tener acceso al quinto y al sexto sentido, que ya estamos hablando de otro tipo de percepción, pero al final se habla y se concluye que son percepciones de la realidad. Obviamente para cada ser consciente la realidad es diferente. En este punto vamos a intentar clasificar de qué consta toda el área de sentidos, de sensados en una maquinaria. Recordemos que esto nace de la noción de los cinco sentidos y de ahí nacen especialidades como la instrumentación, como el sensado, que tiene que ver con la parte industrial de procesos en serie o maquinarias, y la medición, que tiene que ver con investigación o también en el caso de la industria farmacéutica, por decirlo así. Es importante señalar conceptos históricos, como lo es en sí la parte analógica, que es un fenómeno que se comporta proporcionalmente, puede subir y bajar, que no es de un cambio drástico o en segundos, sino que al cabo de minutos u horas cambia su condición, ¿sí? Como puede ser el caso de la temperatura, como puede ser el caso del flujo, como puede ser el caso de la presión en el agua o en cualquier metal o fenómeno natural, ya sea en los cuatro estados de la materia, ¿no? En sólido, líquido, gaseoso, inclusive el plasma. La otra parte, que es la parte digital de ceros y unos, por eso se llaman sistemas discretos, de es falso, verdadero, está o no está, y esa transición es rápida, no es proporcional como el caso de los analógicos. Esa transición rápida de está o no está, presente o ausente, es la que nos ha regido durante muchos años. Sin embargo, hace pocos años se empezó a cuestionar si podía ser totalmente falso o podía ser totalmente verdadero, y nació un nuevo concepto en la industria digital que se llama Fuzzy Logic. Fuzzy Logic significa el poder cuestionar hasta qué punto es falso y hasta qué punto es verdadero una condición o fenómeno. En este punto, por ejemplo, si reunimos más de un 50% de una condición X, ¿sí? Entonces el Fuzzy Logic tiene un criterio que se puede programar, y al detectar 51, 60% de una condición, lo puede validar como un sí, ¿sí? O si puede validar ese 61 o más 70% de la condición contraria, lo puede validar como falso, dependiendo de los criterios que nosotros le ponemos. Que eso se reduciría en términos coloquiales, Carlos, como el poder redondear una cantidad, porque sabemos que las matemáticas no son exactas, ¿sí? Las matemáticas se redondean en torno a una cantidad, y lo vemos cuando vamos de compras, ¿no? Que nos dicen, ¿gusta usted redondear su cifra? Porque pues hoy ya no se manejan los centavos. Entonces, lo cual es ridículo, ¿no? Si los precios te los ponen en centavos y ya no existen los centavos, pues no es lógico, ¿no? ¿Por qué no lo redondean y se acabó? Bueno, ahí es donde entra el Fuzzy Logic, Carlos. Entonces vamos al primer bloque industrial, que es en la parte de sensado, ¿sí? La parte de sensado, pues básicamente se enfoca a áreas de trabajo en donde se conjuntan una serie de actuadores en base a la pirámide de automatización, ¿sí? Esto es en una línea de producción o en una maquinaria. Los sensores que existen, pues básicamente son discretos o son digitales, que pueden validar si es falsa o verdadera una condición,
si está o no está. El primer tipo de sensores con los cuales tenemos relación, pues es con los mecánicos, ¿no? Que son sensores que al accionar una palanquita así, entonces se activa un interruptor y esa palanquita te dice ya llegó al fin de la carrera. Lo tenemos en nuestras puertas automáticas, en el garage, por ejemplo, cuando abrimos o cerramos una puerta automática para meter el automóvil. Cuando la puerta se abrió totalmente, activa un mecanismo que es, le llamamos sensor de límite, y ese nos dice ya llegó, y entonces el motor que mueve la puerta se apaga. Eso nos puede dar un ejemplo. Pero así como ese, existen sensores también magnéticos que se llaman, que detectan un metal, sensores de infrarrojos cuando atraviesas este rayo en las puertas del metro, por ejemplo, sensores también ópticos o sensores inclusive de De variación movimiento de temperatura, y de ¿sí? movimiento. Exacto, de movimiento. Entonces, estos sensores en el mundo eléctrico, electrónico, pues pueden manejar diferente tipo de cargas como resistivas, capacitivas, inductivas, magnéticas, ópticas, entre otras. O sea, imagínate que en la industria en la que colaboré más de 15 años, existen catálogos de más de 1.500.000 productos diferentes de este tipo de sensores. Entonces, es un mundo, es un mundo. ¿Sí? Y puedes pasarte toda una vida estudiando esto y no terminas, porque hay para todo tipo de industria. Y también la clasificación de resistencia. No es lo mismo tener un sensor que trabaja la intemperie, ¿sí? Con el medio ambiente natural, a un sensor que trabaja dentro de una fábrica o dentro de una máquina en un medio acuoso. Entonces, hay una clasificación enorme de sensores que aquí en Europa se rigen por las normas IP y en México se rigen por las normas americanas, que son las NEMA u otras que llegan a existir. ¿Cómo se clasifican los sensores que detectan humo cuando hay algún incendio? ¿Esos son mecánicos, son digitales? ¿Cómo se clasifican? Son sensores de gas, ¿sí? Y son capacitivos. Tienen dos placas así, y cuando entra el humo, hay una variación del dieléctrico que determina la capacidad para la que está calibrada el sensor, que es el aire. Entonces el aire cambia de densidad por el humo, por el monóxido o dióxido de carbono, y entonces se activa un interruptor el cual te enciende una alarma. Es como funciona. Bien, aquí vemos la parte de instrumentación. Sí, la parte de instrumentación la podemos clasificar, sí, por su aplicación, que aquí vemos neumáticos, hidráulicos, eléctricos, sí, electrónicos, electromecánicos, mixtos, los transductores, los amplificadores, etcétera, ¿sí? Podemos ver aquí circuitos a su derecha, donde hay circuitos, en este caso tenemos hidráulico, que significa que se manejan con flujo de aceite. Hay otros circuitos que se manejan por aire, que se llaman neumáticos, que lo que fluye en mangueritas, pues en vez de ser aceite es aire. Y los circuitos eléctricos que se conectan por alambre de cobre, que lo que fluye ahí es electricidad. Y por supuesto los circuitos electrónicos, que son compactos, las tarjetas electrónicas por las cuales también atraviesa la electricidad. Y de esta manera pues tenemos una gran diversidad de circuitos y controles y sensado en donde se puede saber la condición en la que está trabajando el circuito, si un pistón o motor está funcionando o no, bajo qué condiciones está funcionando. En el caso de ser una lámpara, si es una lámpara infrarroja, qué temperatura está manejando. Entonces, este es un sistema que el sensado nos va a permitir saber qué está pasando
con el trabajo que nosotros estamos realizando. También lo podemos clasificar por su localización, que tiene que ver con los instalados en campo, ¿sí? Instalados localmente, instalados en un tablero principal e instalados remotamente. Los remotos, por supuesto, que se van a manejar en una conexión a través de radio, puede ser, o puede ser por Wi-Fi, o puede ser por otro tipo de señal. Hay un sistema muy antiguo que se llama SCADA, el cual en las industrias te permite comunicarte por ondas de radio u ondas electromagnéticas o microondas. Hoy existen, por supuesto, sistemas mucho más evolucionados en sistemas de comunicación, los cuales pues ya tienen sistemas de comunicación más rápidos. Cuando estamos hablando de localmente es cuando no salen de un lugar centralizado, que puede ser nada más una planta de producción o un taller. Cuando estamos hablando del tablero principal, pues estamos hablando de las mesas de control, que luego salen en las películas ahí en el caso de las fábricas o reactores, generadores de electricidad, que tienen una mesa de control. Ahí se puede saber qué está pasando con el proceso en ese momento. Existen sistemas de control supervisorio que se hacen también a través de sistemas y monitores muy parecidos al de las computadoras. Instalados en el campo, pues por supuesto, toda la distribución de sensores de muchos tipos que te retroalimenten y te digan qué está pasando con el proceso, maquinaria o inclusive fenómeno natural, como las cámaras que están monitoreando las 24 horas, 365 días del año en el Popocatépetl. Eso es un sistema de sensado visual, ¿sí? Está distribuido y que la gente puede ver ahí y puede reportar un sistema automático. Si hay una erupción mayor, el sistema automático puede mandar una alarma de decir, pues estamos ya en fase roja, ¿no? Por decirlo así, en vez de estar en fase amarilla. Y por último viene la parte por su tecnología. Sistemas discretos, hemos hablado de ellos, son digitales, de falso verdadera. Sistemas de control digital directo, que son sistemas computarizados ya con criterios o softwares o algoritmos integrados. Y sistemas de control supervisorio ya son mucho más elaborados. Estamos hablando ya de sistemas analógicos que en la industria farmacéutica se utilizan, sistemas de supervisión y así varios sistemas, los cuales se distribuyen por su tecnología. ¿Quién es la líder en este tipo de sistemas, Carlos? Pues la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica maneja siempre sistemas críticos que sabemos cómo están manejando químicos, cómo están manejando fármacos, cómo están manejando gases. Si se salen de control, pues puede haber una explosión. O la industria petrolera también cuando refinan la gasolina, que refinan el petróleo crudo y lo transmutan a combustible, pues es un proceso muy delicado y de alto riesgo. ¿Cuál es la carrera en el sistema de instrumentación o los sistemas de sensado o los sistemas de metrología? El tiempo, que tiene que ser en tiempo real. ¿Cuánto tiempo tarda el sensor en decirme esto está pasando? ¿Y cuánto tiempo va a llegar a mi consola de control para decirme esto está pasando? Pueden ser segundos, pueden ser milisegundos, pero a veces un segundo puede ser la diferencia entre que un reactor se salga de control. Bien, entonces hoy lo tenemos en nuestros automóviles, Carlos, que cada vez son más electrónicos, y nuestros automóviles pues contienen todos estos sistemas de sensado. Sabemos que hace 50 años no era así. Uno le podía meter la mano al sistema eléctrico y dices, ah, es el relevador, ah, es el alternador. Hoy pues métete con la computadora y todo el sistema de sensados, pues nos metemos en broncas, ¿no? Si no tienes una computadora para comunicarte con la computadora del auto, pues ya no es posible, el auto se muere, ¿sí? Entonces lo vemos en las tecnologías de hoy, cómo nos ha invadido y cómo un auto pues contiene sistemas eléctricos, electrónicos, hidráulico y posiblemente neumático, también por la ventilación, etcétera. Hoy con los autos eléctricos pues mucho más sofisticado.
que hay que señalar que con los autos eléctricos, cuando se tiene un altercado, un accidente, hay que salirse rápido, porque son trampas mortales. Se muere la electricidad, no abres el auto con nada, porque todo es automático, todo depende de la electricidad. Entonces o metes una bujía dentro del auto para reventar los cristales y poder salir rápido, o de plano, cuando te sales del auto en un altercado, nunca cerrar la puerta. Si es un auto eléctrico, nunca cierres la puerta porque no vas a tener manera de sacar a tus familiares. Entonces eso es importante, Carlos. Y entonces pasamos a la parte final, ya una vez que hemos revisado la parte de sensores, la parte de instrumentación, la parte de metrología, de medición y metrología. La metrología la podemos dividir en 3 bloques principales, que es la científica, que tiene que ver para investigación científica y tecnológica, cómo medir un fenómeno, eso es importante. Sí, que se puede medir, pues, muchos aspectos, ¿no? La densidad, el volumen, la masa, no sé, muchísimos parámetros que físicamente, materialmente, un fenómeno puede presentar, ya, llámese en sólido, en líquido, en gaseoso o inclusive en plasma. Está la parte de metrología legal que tiene que ver con las normas internacionales. Si vas a medir en kilogramos, si vas a medir en metros, si vas a medir en pulgadas, si vas a medir en yardas, etcétera, ¿no? O sea, existen normas internacionales tanto para el sistema americano como el sistema europeo, como el sistema nipón, que es un poco diferente, es decir, el de los chinos es un poco diferente. Si nosotros vamos a trabajar una investigación, pues tenemos que adaptarnos a las normas del lugar, o existen normas internacionales para medir, eso es importante. También en el caso industrial están la medida, si estás haciendo medidas analógicas, como el caso de la temperatura, que puede ser en grados centígrados, que puede ser en grados Fahrenheit, que puede ser en grados Kelvin, etcétera. Y las discretas, ¿sí? Que puede validarse como falso verdadero, 0, 1, y que se traduce al lenguaje digital a través de la matemática base 2, que es la que llevan las computadoras. Nosotros hacemos matemáticas base 10 y existen otro tipo de matemáticas para programación como el hexadecimal, que es base 16. Entonces aquí es importante, porque aquí surge la pregunta si en la esfera de Buga, ¿qué base está utilizando para comunicarse con el sistema de sensado? ¿Sí? Y eso es lo interesante. ¿Qué estamos midiendo en el caso de la metrología? Pues básicamente la magnitud, el magnificar, que significa qué tan grande o qué tan pequeño es un fenómeno, que puede ver con longitud, que puede ver con la masa, que puede ver con el tiempo, con la intensidad de corriente eléctrica, habíamos mencionado la termodinámica, que es este intercambio de temperatura, la calidad de la sustancia, ¿sí? Y la intensidad luminosa. Esto es importante en las mediciones, porque recordemos que estas mediciones son las que se deben hacer en la esfera de Buga. Y mi pregunta en este momento es qué se ha medido, cuantificado y cualificado en la esfera de Buga, ¿sí? Se ha medido la longitud, cambia de tamaño, no cambia de tamaño, nadie sabe, nadie supo, porque nadie lo mide, ¿sí? La masa, que tiene que ver también con el peso, que tiene que ver con el volumen, que tiene que ver con la densidad, ¿sí? ¿En qué tiempo? Hasta ahorita el tiempo ha sido ignorado para todo, Carlos. Porque todo el mundo dice, ¿está o no está? ¿Sí está ocurriendo o no está ocurriendo? ¿Pero en qué tiempo? Estamos hablando de 1 minuto, de 2 minutos, de 1 hora, de 24 horas. Todo el mundo ignora el tiempo en el estudio de la esfera de Buga cuando es lo más importante, el cuantificar en base al tiempo. La intensidad de corriente eléctrica pues también se ha ignorado, sobre todo en los pines, que es obvio que si son pines de cobre, pues seguramente tienen una señal eléctrica
y nadie se ha puesto a medir o a conectarle un circuito electrónico para intentar comunicarse, ¿sí? La parte de la temperatura, pues también se ha omitido en torno al tiempo. También la parte de la termodinámica, qué tan rápido puede transferir el calor o frío, también se ha ignorado ese parámetro. La cantidad de sustancia, bueno, pues es un poco relativo porque tiene que ver con lo que tiene en el interior. Sin embargo, a través de tomografía, falta mucha información en torno a qué hacer con la esfera de Buga. Y por supuesto, cómo reacciona en torno a la luz, en torno al espectro infrarrojo, en torno al espectro ultravioleta, en torno a muchos espectros dentro del rango electromagnético. Se ha ignorado totalmente. Y entonces ahí vamos a la siguiente. Es importante, Carlos, y yo lo he señalado desde un inicio, cuando empezamos a hacer el análisis de la esfera de Buga, es importante señalar que si nosotros no entendemos cómo trabaja el planeta Tierra, que básicamente globalmente podemos dividirlo en cuatro capas globales, pues no vamos a aspirar en lo mínimo a entender cómo trabaja la esfera de Buga. Para mí es una copia, directa o indirectamente, del planeta Tierra, ¿sí? Porque es una forma esférica y es obvio. Entonces, el planeta tiene un núcleo interno, un núcleo externo, que ya tenemos la hipótesis de que el núcleo interno gira, ¿sí?, en contra de las manecillas de reloj, y el núcleo externo gira a favor de las manecillas de reloj de acuerdo al axis de rotación de polo norte-sur magnético de la Tierra, ¿sí? El manto, que es el que se considera la parte caliente de la Tierra, y que por supuesto está constituido por muchos minerales. Y la parte de la corteza terrestre, que es donde nosotros vivimos, en donde abarca pues la biosfera y la atmósfera. Si nosotros analizamos la parte energética de cómo funciona el planeta Tierra, definimos que existe una manifestación de campo electromagnético que hemos definido con la electricidad electrostática. Cabe señalar que no solo se manifiesta en la atmósfera, ¿sí?, o en la estratosfera, o en la biosfera, que es donde nosotros vivimos, en la corteza. Esta manifestación de diferencia de campo potencial también se manifiesta a niveles de internos de la Tierra, ¿sí? Lo que es la parte desde el núcleo interno, el núcleo externo y la corteza hasta la corteza terrestre, todo el planeta manifiesta cargas eléctricas, positivo-negativas, con cierta variación de frecuencias, porque las torsiones que se dan en este intercambio de cargas, como lo estamos viendo aquí, no son lineales, y al no ser lineales, implica una corriente, por consecuencia, a través de los minerales, ¿sí?, que es alterna. Y recordemos que los minerales, todos sin excepción, tienen propiedades piezoeléctricas, los cuales generan una diferencia de potencial de acuerdo al movimiento de las capas tectónicas de la Tierra. Entonces, la Tierra es un gran generador eléctrico que maneja tanto corrientes electrostáticas o de corriente directa, así como corrientes alternas que varían en torno a frecuencias diferentes que entran dentro del rango de armónicas de una frecuencia y entran dentro del rango de escalares. Esto es importante, escalares, los cuales permiten al planeta comunicarse con otros planetas en toda la galaxia. Y esto lo decían los mayas, que el planeta está comunicado en una red de energía
en toda la galaxia. Bien, ahora viene el campo magnético, que es primo hermano de la electricidad. Donde hay electricidad hay magnetismo y donde hay magnetismo hay electricidad. Ese campo magnético no es un campo fijo o que no se mueve o que es estático. No hay campo magnético estático. El campo magnético está en constante movimiento por frecuencia, por distorsión, por lo que es curvatura de campo. De la misma manera que el campo electrostático tiene un cinturón en el ecuador y por eso, no solamente por rotación, sino también por efecto de campo, el agua en el hemisferio norte gira en un sentido y en el hemisferio sur gira en otro sentido. Tú te puedes ir a Ecuador y donde está la línea exacta de Ecuador, avanzan 1 metro, Carlos, y el agua gira en un sentido. Y luego cruzan y el agua gira en sentido contrario. ¿Sí? Y esto es prueba de que tanto estos dos campos, tanto el electroestático, el eléctrico y electromagnético, así como el magnético, varían en torno al ecuador. Es decir, los campos magnéticos de la Tierra no viajan de norte a sur directamente, sino forman una mariposa. Eso es importante. Es decir, pasan por el ecuador y del ecuador van al sur. Esto es importante, porque entonces aquí se produce la doble rotación, la cual nosotros hemos expuesto en el módulo anterior, la cual es posible que sea la causa de la fuerza gravitatoria. Adelante. Cabe señalar, Carlos, que la Tierra se comporta muy similar a una célula en términos generales. Es un ser vivo. Es un ser vivo, es un ser vivo. Entonces, si nosotros analizamos cómo funciona una célula, es muy probable que empecemos a entender cómo funciona la madre Tierra, un organismo unicelular. Sabemos que tiene un núcleo, ¿sí? Y que este núcleo se divide en dos, que también pues tiene otras partes que le conforman, donde se fabrica el código genético y finalmente tiene la piel. Si nosotros hacemos una analogía y abrimos nuestra mente, podríamos ver que el planeta Tierra tiene partes muy similares a una célula. Ahora hablemos, por ejemplo, de la mitocondria, ¿sí? Don Carmelo, don José Carmen, me comentaba que existen geodas de minerales, de cuarzo, por ejemplo, o de similar, que son tan grandes como un estadio de fútbol o más grandes inclusive del tamaño de Ciudad de México. Y que están en un estado, estas geodas gigantes están entre el centro del planeta y la corteza terrestre. Imagínate cuántas geodas del tamaño de ciudades o más grandes puede llegar a tener el planeta. Pues algunos hombres lo comparan con un queso gruyere. Es decir, que el planeta está lleno de cavidades y que de ahí es donde vienen las leyendas de la tierra hueca, ¿sí? O de estas ciudades místicas que están por debajo de la tierra. Lo vemos en nuestra cultura con el caso de los zapotecas, ¿no? Que cuentan leyendas de ciudades intraterrenas, que es todo un tema, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de civilizaciones que muy probablemente viven desde millones de años atrás, porque ellos no han tenido que ser afectados por los cataclismos que han afectado a la biosfera, a la corteza terrestre. Entonces es una hipótesis, pero es importante que se considere esta analogía. Entonces no quisiera yo dejar el punto de vista maya, que siempre es muy profundo, y hacer esta analogía con la esfera de Buga, finalmente, que aquí, como vemos, existe un campo electromagnético. Hemos estudiado realmente la variación en función del tiempo y graficado el campo electromagnético de la esfera. Hay un cinturón de radiación. Hemos
analizado el cinturón de radiación que posiblemente tenga la esfera, la ionosfera, que tiene que ver con electricidad electrostática. ¿Se ha analizado? No. La estratosfera, ¿sí? La troposfera y la atmósfera son gases. Se ha analizado la influencia de la esfera en torno a gases como el hidrógeno, como el nitrógeno, como el oxígeno que tiene nuestro medio ambiente. La biosfera, ¿sí? Se han hecho cultivos bacteriológicos influenciados por la esfera y no influenciados por la esfera. No, no se ha hecho, ¿sí? La tecnosfera, ¿sí? La hidrosfera, que tiene que ver con el agua. Se ha hablado mucho de que la esfera de Buga originalmente evaporaba el agua. No se han hecho pruebas en torno, ¿sí? A el agua, a qué grados centígrados, en qué condiciones la evapora o no, si cambia o no la densidad del agua, tampoco se ha hecho ese análisis. Así como la parte de la corteza, ahí se han hecho análisis metalográficos o metalúrgicos, ¿sí? Que es donde se han concentrado más las placas tectónicas, que podría representar de qué parte se compone la esfera, también se ha analizado, eso sí se ha analizado, que está formado por estos dos planos por el ecuador de la esfera, que de hecho no están separados, están fusionados en una sola pieza y nos explica cómo la fundieron. Lo que es la parte de los mantos, ¿sí? Exterior e interior, y en el manto interior pues es un misterio, sin embargo, pues aunque solo se ha hecho una tomografía, pues no se ha hecho lo obvio, Carlos, que sería encontrar el centro de gravedad de la esfera, y entonces, cambiando el centro de gravedad, podríamos tomar 2, 3 tomografías y ver si lo que tiene adentro es sólido, o es gelatinoso, o es denso, o es acuoso. Una tomografía no es de ninguna manera determinante para una esfera de este tipo. Vaya, si están viendo que el centro de gravedad está concentrado hacia un costado, ¿por qué no ponerlo de cabeza durante 1, 2, 3 meses y luego volverle a hacer una tomografía? Y si sigue concentrado en ese punto, significa que es sólido. Pero si cambia de posición el volumen del peso mayor, significa entonces que es menos denso. Significa que puede ser líquido o gelatinoso. Entonces no se han hecho ese tipo de pruebas, ¿sí? Entonces finalmente determinar cómo se compone el núcleo, pues vaya, no solamente existe la tomografía, habíamos hablado de lo que se le hace a El las mujeres, ultrasonido. ¿sí? El ultrasonido. Y así como ese existe, como lo hacen con los topógrafos, para saber cómo está el peso, que están esto para localizar tesoros, que le dan un llegue, y por sonar, como lo hacen los submarinos, te puede determinar qué tipo de materiales hay. Eso tampoco lo han hecho. Entonces, vaya, existe un campo tan amplio que no se ha abarcado en términos de este análisis, que la verdad decimos, bueno, tal vez un poquito de imaginación, o más bien el documentarse un poco más. Entonces, si nosotros sabemos a través de las culturas antiguas, como es mi especialidad el caso de los mayas y la tecnología maya, sí, los mayas nos dicen que la Tierra tiene chakras. Los chakras son centros energéticos, y los chakras se señalan también como sentidos. Sentidos, como nuestros 5 sentidos, el planeta tiene muchos sentidos. Y los mayas nos dicen que la Tierra tiene millones de chakras. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de que la Tierra es un gran imán, ¿sí? Y que su núcleo es un plasma de óxido férrico, óxido ferroso y zinc en su alrededor, entonces
si nosotros observamos simplemente una esfera de plasma de gas, que nos lo podemos conseguir en cualquier comercio de curiosidades, vemos que la cantidad de rayos de plasma que se expanden esféricamente son cientos. Entonces, la Tierra, por consecuencia, tiene millones de este tipo de rayos o lazos de luz, que son conexiones. Es decir, son sentidos. Cada chakra es un sentido. ¿Cuántos sentidos puede tener la Tierra? Millones. No solo puede ver, escuchar, sentir, paladear. O sea, estamos hablando de millones. Escapa fuera de nuestra realidad, fuera de nuestra comprensión. La esfera de Buga, al ser un autómata, deberá poseer una red de sensado extremadamente sofisticada. Es decir, rebasa nuestra imaginación. Esto demandará de mucha observación objetiva, ¿sí? Observación, ¿sí? Y por supuesto estadística para determinar o acercarnos al total de sus capacidades. ¿Qué significa? ¿Qué sabemos entonces hasta ahora? Que en base a los registros publicados, hasta ahora sabemos que existe una red intrincada de fibra óptica, principalmente en el Ecuador, que no solamente se checó con el microscopio que podemos comprar ahí en cualquier tienda de redes sociales, ¿sí? Sino que también se llevó a la UNAM y que en la UNAM hicieron un trabajo extremadamente profesional, un trabajo que se puede decir que es científico, pero que obviamente es solo una porción del tamaño del pastel, que estamos viendo que es enorme. Entonces vamos hacia adelante. ¿De qué tamaño es el pastel? ¿Qué tan poderosa es esta capacidad visual de fibra óptica? Estamos hablando, si vemos los resultados del análisis de la UNAM, pues vemos que tiene muchísima fibra óptica en torno al Ecuador. Y cada sensor, cada ojito que estamos viendo aquí, puede monitorear una cantidad de datos enorme, enorme. Entonces, estamos realmente hablando de palabras mayores, porque pues la fibra óptica sabemos que tiene la capacidad de pues medir una cantidad enorme y transmitir al mismo tiempo una cantidad enorme de datos. Entonces, en términos generales, uh, ¿de qué estamos hablando, no? De cientos de miles, ¿sí? De funciones, potencialmente hablando. La ciencia ficción nos puede dar una idea para comprender qué es lo que está viendo o cómo ve la realidad, la esfera de Buga. Y me voy a ir al caso de esta película que nos impactó mucho a todos, el caso de la película de Schwarzenegger, que es el Depredador. Y de entrada, pues veíamos que podía ver térmicamente, tenía una visión térmica, tenía una visión ultravioleta, tenía una visión de rayos X y podía enfocar o seguir un objetivo. Entonces, eso nos puede dar una idea de qué podría llegar a ser la esfera de Buga con cada ojito de fibra óptica. Pero vamos a ir más adelante, Carlos. Vamos a ir un poquito más adelante para meternos en este tema. Nuestra tecnología actual, que dicen las malas lenguas que no es más que retroingeniería del incidente de Roswell y que a partir de ahí salió todo esto, no lo sabemos, pero es una posibilidad. Pero hoy vemos soldados que pueden utilizar este tipo de lentes de visión nocturna, les decimos. También ya existen drones que puedes adquirir en el mercado con visión nocturna. Y por supuesto helicópteros y por supuesto también aviones de combate que pueden ver en visión nocturna. Inclusive para seguridad, puedes comprar una cámara de seguridad que puede ver en visión nocturna, en térmico, que puede ver en la noche y a través de otro tipo de rangos.
vemos que tan solo nuestro ojo abarca la luz visible, pues un espectro muy pequeño de la onda electromagnética, desde 400 hasta 700 Hertz, ¿sí? Y que existen otros espectros en los que nuestro ojo humano no es capaz de ver. Hacia un lado, lo que es la parte ultravioleta, los rayos X, ¿sí? Los rayos gamma, y hacia el otro extremo, la parte, ¿sí? De microondas y de ondas de radio y demás. Entonces, vemos que nuestro ojo está extremadamente limitado y que a través de nuestra tecnología hemos ampliado esta visión, pero aún así estamos limitados. Aquí es donde podemos darnos una idea de cuánto nos falta. Todo el espectro electromagnético, ¿sí? Y vemos que empezamos por un extremo desde los rayos gamma, los rayos X, los ultravioleta, que nos auxiliamos hoy para la medicina, descubrimiento de los rayos X, los rayos UV que nos ayudan inclusive hasta localizar alacranes en la noche u otro tipo de objetos, ¿sí? Una linterna que es la luz visible, donde estamos nosotros como personas. Estamos intermedios entre la luz ultravioleta e infrarrojos. Ahí es donde están los 7 colores del arco iris. La luz se descompone en esos 7 colores, pero aún así hay espectros de onda que nosotros no percibimos, como el caso de las microondas, con lo que se comunican nuestros teléfonos celulares, ¿sí? Y todo dispositivo, como el caso de todo lo que es en la domótica, ¿no? Que son las casas inteligentes, nuestra impresora. Hay cámaras que ya se comunican también a través de microondas. Y por supuesto, las ondas de radio. Eh, Recordemos los radiotelescopios, que son capaces de ver espectros de las estrellas que normalmente un telescopio convencional que trabaja dentro del rango visual del ser humano, pues no va a detectar. Hoy, telescopios, como el caso de Hubble, como el caso de otro tipo de telescopios más sofisticados, más modernos, pues abarcan un espectro electromagnético más amplio. Es decir, pueden detectar realidades que antes no éramos capaces de detectar dentro del menor rango de energía hasta el mayor rango de energía, que aquí vemos del menor, las ondas más lentas pues van desde el radio, ¿sí? AM, FM, de los radios de hace 50 años o 100 años, y van aumentando de frecuencia hasta llegar a los rangos más altos, ¿no? Ya estamos hablando de radioactividad, de rayos gamma, etcétera, ¿no? Entonces todavía nos falta mucho. La pregunta aquí es, Carlos, ¿dentro de qué espectro se mueve la esfera de Buga? ¿Se puede determinar si puede haber ondas de radio, microondas, infrarrojos, ultravioleta, rayos X y rayos gamma? Obviamente sí, pero hay que hacer los experimentos correctos, las preguntas adecuadas. Entonces, concluimos, Carlos. ¿Cuántos sentidos tiene la esfera de Buga? ¿Sí? Me gustó este cuadro que nos hicieron el favor de aportar. Obviamente debe existir un núcleo dentro de la esfera que proporcione la energía muy parecido al núcleo de la Tierra, pero también deben existir mecanismos los cuales permitan manejar la transferencia de datos y dentro de la superficie de la esfera deben existir una cantidad enorme de sensados, no solamente de aspecto físico, que puedan palpar lo que está ocurriendo a través de la corteza de aluminio de la esfera, sino también la temperatura, la presión, y dentro del espectro electromagnético, ¿qué abarca la fibra óptica? Que seguramente lo está manejando, ¿sí? Y la gran pregunta es, ¿cómo podemos determinar todos los sentidos de la esfera? Pues definitivamente es a través de las hipótesis adecuadas, los protocolos de pruebas adecuados y la experimentación adecuada, ¿sí? Yo lo decía desde un principio, un proyecto, un protocolo mal planteado está destinado al fracaso. ¿Y de qué depende el planteamiento? Pues de la observación. Si yo no soy buen observador,
pues voy a proponer puros fracasos o puras mentiras. Entonces tiene que ser veraz. ¿Y cómo nos vamos a acercar a la verdad? Pues a través de mecanismos que son dispositivos dentro de los censados, de la instrumentación, de la metrología científica, que nos permitan determinar a través de maquinarias de dispositivos si esto es real o no, ya que no dependa de un factor humano. En conclusión, Carlos, la esfera de Buga sí contiene un sistema sofisticado de censado. El sistema de navegación por ente debe de contener una medición barométrica que pueda medir el medio ambiente. Si está lloviendo, el aire, los flujos de aire, temperatura, todo lo que incluye que un avión de nuestra civilización debe medir, la esfera lo debe medir por razones lógicas. Si no, no podría levitar en el ambiente, ¿sí? Entonces, todo lo que se pueda medir en el medio ambiente por ente y por respuesta lógica, por analogía, la esfera de Buga lo debe poder medir. ¿Sí? Entonces, vamos con los aviadores o con los pilotos de aviación y que nos digan todas las mediciones que tienen que hacer para garantizar un vuelo seguro. Y entonces vamos a tener una referencia de qué estamos buscando. De otra manera, así a ojo de buen cubero, pues, vamos a perder. Ajá. El sistema de escaneo, pues por supuesto, que escanea la esfera de Buga, presencia, temperatura, etc. Sistema de lazo cerrado, que significa el campo electromagnético que puede irradiar, el campo de radio de detección, si es a 1 metro, si es a 2 metros, si es a 3 metros de la esfera. ¿Qué campo de influencia tiene la esfera? No se ha analizado. ¿Sí? Si es a 2 centímetros, si es a 50 centímetros. Eso se tiene que determinar en base a experimentación y lo más importante es con gráficas. Ahorita vamos a llegar a ese punto. El sistema de fibra óptica, pues por supuesto que nos da imagen, espectro visual, cámara infrarroja, visión nocturna, pero ¿qué más? Dentro de todo el rango que analizamos del espectro electromagnético, ¿sí? Desde las ondas de radio hasta, con más energía, los rayos gamma. Entonces, es posible que al tratarse de una tecnología milenaria, nos quede aún muchas posibilidades que están fuera de nuestra comprensión, como la psicodetección. Aquí me faltó una H, ¿no? La psicodetección, lo habíamos comentado, Carlos, de las tecnologías que se han registrado en la historia de la ufología o de los ovnis, ¿sí? Que muchas veces los pilotos se ven afectados en su psique, que escuchan voces, que tienen imágenes, que tienen sueños o cuentan en estado hipnótico cuando tienen contacto con este tipo de tecnologías. Entonces el aspecto psíquico no se ha cuantificado y eso es también por estadística. ¿Cuánta gente que ha sido expuesta a la esfera ha tenido náuseas? ¿Cuánta gente ha sentido un bajón de energía? ¿Cuánta gente se ha quemado la piel? ¿Cuánta gente se marea? Eso se hace una estadística, pero hasta ahorita ha sido puramente experiencial, puramente anecdótico, y eso no es científico, ¿sí? Solo la estadística te va a arrojar resultados científicos, como por ejemplo en el área de la biología, como lo hacen los médicos investigadores biólogos, como lo hacen los médicos investigadores de medicina, que tienen un muestreo de 200 personas, un muestreo de 300 personas, todos son expuestos a un medio y se hace una estadística y solo la estadística te va a arrojar una tendencia y esa tendencia te va a arrojar un resultado. Eso es ciencia en base a funciones cerebrales. Oye, un encefalograma, expongo a la persona a la esfera de Buga y veo si tiene variaciones, como lo hicieron los rusos, como lo han hecho los
los americanos con su programa MK Ultra, ultra secreto, ¿no? Oye, si ya existe toda esa documentación en el mundo de la conspiración, oye, pues caramba, o sea, pongo a 2, 3 personas sensibles y 2, 3 personas no sensibles, como lo hizo el investigador mexicano Jacobo Greenberg, y ahí están todos sus libros, de todas sus investigaciones, y Jacobo Greenberg da las bases para este tipo de estudio. ¿En qué punto se ha propuesto este tipo de investigación en torno a ser expuestos a la esfera? Vaya, y ahí entonces podemos empezar a decir, bueno, ondas gamma que nos permite, nosotros somos receptores de ondas gamma, los cuales trabajamos en el ensueño, cuando estamos soñando, las ondas beta y todo lo que son las etapas del sueño profundo, del consciente, del subconsciente, del inconsciente, del supraconsciente, o sea, estamos hablando de niveles profundos de que nosotros mismos como seres humanos podemos resultar como sensores y la estadística va a ofrecer esos resultados. Entonces, si nosotros somos sensitivos por naturaleza, pues caramba, pues hacer una investigación como la hizo el doctor Jacobo Greenberg en torno a la esfera de Buga y voy a obtener resultados interesantes. Entonces, Carlos, volvemos a caer a lo mismo. Si vamos a experimentar con la esfera de Buga, pues se tiene que hacer un listado de todos los estímulos que puedan ser evidentes. ¿Sí? Que emite ondas de radio, que emite pulsos, que reacciona a los mantras, que reacciona al sonido del caracol, que reacciona a las emociones. Sí, pero ¿sabes qué? Enlístalo, ¿sí? Y haz una estadística, diseñar pruebas de laboratorio con variación de frecuencias en todo el espectro electromagnético, cuantificado y cualificando la respuesta. Como lo vemos aquí, en el caso de un marco de temperatura en función del tiempo, ¿sí? Va variando la temperatura de 1 grado. Si tenemos sensores de laboratorio que puedan detectar variación de miligrados, pues se tendrá que llevar a miligrados en un ambiente controlado de temperatura constante, ¿sí? Por supuesto, también los pulsos dentro, por ejemplo, de un encefalograma, pues, cuando le has puesto electrodos a la esfera de Buga para ver si está emitiendo señales cerebrales, por curiosidad, si está dentro de las señales de la taquicardia normal, ¿sí? Irregular, etcétera, ¿no? Dentro del rango de cardíaco, ¿no? Entonces, bueno, las posibilidades son enormes y sin embargo no se han planteado, no se han planteado en ningún momento. Entonces, yo siento que en este momento ahí está lo que exponemos en torno al sistema de sensado, enfocándonos a los sentidos, a determinar cuántos sentidos tiene la esfera de Buga. Carlos, desde mi punto de vista pueden ser cientos o inclusive miles. Pero si no empezamos a hacer el trabajo serio y si no empezamos a hacer el trabajo comprometido y el trabajo que sea realmente objetivo, pues estamos perdidos. Van a pasar 1, 2, 3, 5, 10 años y vamos a seguir igual o peor. Y eso de estarle dejando la responsabilidad a otros, pues que lleguen los extranjeros y nos digan cómo hacer las cosas, tradicionalmente así lo hacemos porque somos muy malinchistas. Pensamos que en México no existen los científicos, en México no existe la capacidad, más lo que no existe es la voluntad, la disposición, la humildad de poder admitir que en México sí tenemos grandes investigadores, que en México tenemos grandes científicos, no solamente de las instituciones ni de la iniciativa privada, sino que también existe gente muy inteligente, genios, que Talentosa. trabajan por cuenta, ¿sí? Y que al menos tengan la humildad de no ponerle, no clasificar a la gente por su apariencia o por si me cae bien o no, o por si representa o no una institución. En las empresas, cuando yo trabajé en las corporaciones,
existía algo que llamaban lluvia de ideas para dar soluciones eficaces, más que eficientes, eficaces. Y en la lluvia de ideas, una de las reglas es admitir hasta las propuestas más tontas, hasta las más ilógicas. Y muchas veces de las propuestas más tontas e ilógicas es de donde surge la verdadera solución. Y siento que en el caso de la esfera de Buga, pues se han omitido mucho de estas técnicas. Pues aquí está un servidor, mis redes sociales, en este punto está mi canal de YouTube como Nahalda, que es mi nombre de caminante como maya, que significa, ya lo he dicho, el que da conciencia, en la Halda. Y pues mi correo electrónico para aquellos que deseen escribirme, preguntarme, y mi Facebook está como Guillermo Nahalda Chamamán. Entonces, estoy a sus órdenes, por favor compartan, pero lo más importante también hagan sus comentarios y pues ese like, acuérdense que entre más likes el algoritmo pues nos va a permitir promovernos más. De otra manera, el limitar el conocimiento es limitarnos a nosotros mismos, a nuestro crecimiento en evolución, a planos de conciencia superior. Entonces, Carlos, pues estoy listo para tus preguntas. Te escucho. Guillermo, es muy interesante tu presentación. Creo que resume muchos de los puntos, en cierta forma, dispersos en las distintas presentaciones que me has compartido. Y yo quiero probar esta presentación con una palabra que, pues a lo mejor me van a criticar, ¿verdad? Pero para mí ha sido fascinante. Bien, continuando con las, aquí hay algunas preguntas que anoté y que continuando con esa posible lluvia de ideas, que a lo mejor algunas van a ser disparatadas, yo no soy ingeniero como tú, pero esto me llamó mucho la atención que simplemente colocándole los electrodos cuando nos toman o un encefalograma o un del corazón, pues Uh-huh. colócale a la esfera esos electrodos. Eso me llamó muchísimo la atención. La otra, el aspecto que, que señalaste, ¿dónde está el centro de gravedad de esa esfera? Colócala de distinta manera, déjala ahí en el piso, se queda estática o rueda, como la esfera de Venn. Y son experimentos que los tienes a la mano. Esto, las capas que tú dices que puede estar construida la esfera, así como la Tierra, que vamos desde un aspecto geológico hasta un aspecto del magma, por mencionarlo de forma rápida. Y una de las cosas locas que se me ocurrió, ¿por qué no le pones algunos calentadores eléctricos alrededor a ver si hay alguna respuesta? ¿No? Por el calor, son realmente situaciones que son sencillas de experimentar y que no tenemos que tener los grandes tecnológicos de la NASA para poder averiguar ahí ciertos puntos al respecto. Esas 4 formas que tú mencionas ahí de que en nuestra tecnología captamos los rayos X, los infrarrojo, los de calor, y no me acuerdo cuál era el otro, está Visión fantástico. nocturna, sí. Visión, está fantástica. ¿Qué pasa si yo agarro y a 3 metros agarro unos lentes de visión nocturna? ¿Veré algo? No lo sé, pero es un planteamiento extraordinario. Entonces, Lo que hacen los médicos, Carlos, que te ponen la lamparita en el ojo para ver si nuestro ojo se dilata. los oculistas que utilizan Si precisamente estás pudiendo medir respuesta en la esfera, pues ¿por qué no apagas la luz, le enciendes una lámpara y la apagas y checas si tiene o no una respuesta? O sea,
Son experimentos muy sencillos que requieren de conocimiento y experiencia, no de ego. Sí, sí. Profesora, ¿Y ego. sabes qué? Sí, experiencia, estoy de acuerdo contigo. Pues vamos, creo que tenemos aquí el ejemplo en tu persona que aquí en México tuviste muchas limitantes y tuviste que emigrar a otro país. Entonces, a lo que iba, sí, de acuerdo a experiencia, pero también sentido común. Entonces, bueno, como dicen, ¿no? No toda la gente tiene el sentido común. Te iba a mencionar una idea loca que me surgió. ¿Qué pasa si la esfera la ponen en una tinita con agua? ¿Cómo reaccionaría, no? No te cuesta una palangana, una cubeta, no sé, ¿no? El Así experimento del huevo que hacemos en la escuela, que cuando lo pones en agua sola se hunde y conforme le vas poniendo agua salada, va flotando el huevo. Oye, eso te puede arrojar una cantidad enorme de datos, de sí, densidad, datos que tienen que ver con volumen, que tienen que ver con muchos aspectos dentro de la física. Y sí, bueno, sí, todo lo que vemos es que existe pues un monopolio ahí de que no dejan trabajar. Ahora sí que totalmente. lengua me como un taco, ¿no? Sí, el aspecto también de todas las mediciones que los aviadores realizan cuando emprenden un vuelo, ¿no? Hay muchas cosas sencillas, creo que se pueden aplicar. Y sobre todo, ¿sabes qué? Para finalizar pues eran más bien comentarios, más que dudas, el aspecto que tú señalaste ahí en la antepenúltima gráfica, el aspecto psico de la esfera. Búscate, a lo mejor aquí los científicos van a decir, no, eso no sirve. Búscate 3, 4 videntes, siéntalos, este, y a ver qué empiezan a detectar y ponle los electrodos y quítaselos y hazlo en la noche y hazlo en la mañana y ponle calor. En fin, hay un montón de variables que se pueden ir manejando para hacer precisamente los, las distintas hipótesis o los distintos protocolos que se le pueden aplicar a esa esfera, ¿no? Así es que, Guillermo, más que como viste, más que cosas, Y gracias. Mira, respecto a eso que mencionas, por eso yo mencionaba a científico Jacobo Grinberg. ¿Cuántos libros escribió este hombre? Y en sus libros especifica los experimentos, los protocolos. No tenemos que irnos muy lejos, ya está hecho. Nada más es tomar el modelo y aplicarlo. ¿Qué tan complicado puede ser eso? Pero volvemos al aspecto del monopolio del conocimiento o de disposición. Pues bueno, sí, seguiremos ahora sí que tocando la puerta a ver cuándo nos van a hacer caso, ¿verdad? bueno, mira, ya sabes que en cuanto a esta grabación, voy a tratar de darle la máxima distribución. Esto, ya por ahí estoy en nuevos grupos. La voy a lanzar a todos los grupos porque hay cosas muy interesantes, muy sencillas, de sentido común. Esto, y bueno, pues ojalá y Bueno, los... y sobre todo, Carlos, yo quiero declarar que no se está cuestionando la legitimidad de la esfera. Sí, 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 En correcto, ningún momento hemos cuestionado la legitimidad de la esfera porque no sería objetivo, no totalmente. sería ni coherente ni congruente dentro de un verdadero método científico y dentro de la verdadera ciencia. No, No a priori podemos no nosotros, podemos descartar nada. claro, un verdadero científico no te va a cuestionar si es real o no es real. Eso no es científico. Lo científico es el análisis y la comprobación. Un verdadero análisis y una verdadera comprobación. Pero también deben existir las herramientas y tiene que existir la disponibilidad para poder tener la observación en torno a exponer el objeto a diferentes condiciones y medir, ¿sí? Y cuantificar para poder cualificar.
porque si no cuantificamos, entonces, ¿qué vas a calificar? Exacto, hay que empezar por cualificar y después calificamos. Así Sí, es. cuantificar, contar. Sí, 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 pero desde mi punto de vista de mercadólogo, siempre yo primero cualificaba y Bueno, es después observación, y después ya cuantificaba, cierto, ¿no? Lo, cierto. el cualificar es lo cualitativo derivado de grupos pequeños, pero cuando esos grupos pequeños nos dan las señalizaciones, ya voy a hacerlo en muestras más grandes, en muestras poblacionales, y ya allí cuantifico. Claro, existen muchas incógnitas en torno a qué ocurrió entre que se recogió la esfera, la tuvieron ahí en los laboratorios de, ¿cómo se llamaba? German Company, ¿sí? Ahí le hicieron pruebas, pero ¿qué pruebas? Nunca se especificó ni se analizó en lujo de detalle, ni se entrevistó. Fíjate, hay gente que ha estado ahí, no se ha entrevistado con lujo de detalle qué hiciste y qué no hiciste. No nada más es decir, bueno, pues es que sufrió mareos y se quemó el pasto. Bueno, mis respetos, sí, pero ¿qué más hiciste? ¿Le aplicaste calor? ¿Lo expusiste a un soplete? ¿Lo limpiaste? ¿Lo lavaste? ¿Lo sumergiste? ¿Qué hiciste exactamente y cuáles fueron las reacciones? Eso no se ha documentado. Y aquí, con este tipo de objetos, hasta el fenómeno más pequeño, así sea una gota que cae de la esfera y cambia de color, te puede dar una gran cantidad de información para el ojo entrenado y para la mente, ¿sí? Que sabe ver más allá de lo evidente. Entonces ahí lo dejamos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, yo les invito a nuestros seguidores, por favor, es importante que compartan, es importante su like, ¿sí? Oye, pues, si nos van a ver 200, si nos van a ver 400 likes, son bienvenidos, ¿no? Y eso nos va a dar más la posibilidad de poder eh, expander más este conocimiento, el que sepa más acerca de nosotros. Entonces, si les gustó la presentación, pues no olviden su like, el suscribirse si no se han suscrito, y por supuesto, pues sus comentarios son importantes, ¿sí? Muchas Muy gracias, Carlos. bien. No, gracias a ti por tu tiempo. Seguimos en contacto y hasta pronto, Guillermo. Hasta pronto, entonces.